atlético. Algunos lo están llamando ya, un término muy moderno, más fit, más saludables, más en su cuerpo un poco más ejercitado. Y para lograr eso tiene que tener una disciplina, tiene que tener unos hábitos. Pero yo le digo que para usted también crecer en su espíritu y lograr esa persistencia, usted tiene que ser disciplinado, constante en la oración, y vas a ver cómo creces en el espíritu. Personas que no persisten en la oración son personas inconstantes. Personas que no persisten en la oración son personas que se dejan dominar por sus emociones. Personas que no persisten en la oración, cualquier tribulación, cualquier viento, cualquier problema los derriba inmediatamente. Por eso usted nota que hay personas que han dejado de venir a la iglesia, porque las dificultades de la vida los derriban y los desaniman. Y adicional a eso, como no tienen una disciplina de oración, entonces no tienen de a dónde agarrarse. Si tú tienes tiempo para trabajar, si tú tienes tiempo para ejercitar tu cuerpo, si tú tienes tiempo para hacer una y otra actividad, entonces tú tienes que tener tiempo para orar y persistir en la oración. Y es lo que Dios nos está hablando como iglesia, en donde nosotros podamos permanecer. Así veamos cosas en nuestra contra, así notemos que no hay cambios, nosotros tenemos que permanecer, porque es el secreto. No oramos solamente cuando todo va bien, no oramos solamente cuando todo va mal, no oramos cuando estamos en abundancia, no oramos cuando estamos en escasez. Oramos en todo momento y en todo lugar y en todo tiempo, hermanos. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miremos cómo la persona que nos está hablando estas palabras es el mismo Señor Jesucristo. Y nos está mostrando que la oración no es simplemente un hábito que el pastor me dice que yo debo de tener. Que la oración no es simplemente un punto de la agenda del culto o un punto, ¿es qué? Una necesidad. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades infinitas y nunca nos saciamos y siempre necesitamos algo más y algo más. Usted come ahorita al mediodía su almuerzo, pero ya a las 6 o 7 de la tarde o antes ya tiene otra necesidad de volver a comer. Y hay algunos que manifiestan esa necesidad más seguidito que otros, ¿cierto? Pero dice que la oración es una necesidad, no es una opción. Nosotros en la vida cristiana no podemos tener la oración como una opción de vida. La oración es una necesidad que ningún otro tiene que decirte que vengas a orar, como tampoco nadie tiene que decirte que vayas a comer, que visites a tu novio, a tu novia, como tampoco nadie tiene que decirte que ejercites tu cuerpo. No, la oración debe ser una necesidad que buscamos casi que automáticamente, porque no podemos vivir
orar. El Señor Jesucristo es 100% Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero también cuando estuvo aquí en la tierra fue 100% hombre. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Amén. Es importante que lo sepamos. Y el Señor Jesucristo dice en la palabra que Él fue tentado como hombre en todo lo que tú y yo podemos ser tentados. Pero dice que no se halló falta en Él, ni tacha, ni pecado alguno. Él fue santo hasta el último día que estuvo en esta tierra, y Él sigue siendo santo porque Él es Dios, hermanos. Pero cuando yo miro el secreto, la estrategia que Él utilizó para no ceder ante la tentación, yo veo que el Señor Jesucristo, 100% hombre, fue un hombre de oración. Y que antes de comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo oraba y ayunaba. Pasó tiempos a solas en el desierto orando. Que antes de ser bautizado y bajar al Jordán, el Señor Jesucristo oró antes de ser bautizado. Que cuando comenzó su ministerio a hacer milagros y a llamar a sus 12, el Señor Jesucristo no dijo: oh, qué bien, mira, ahí viene ese muchacho que se ve bien parecido, o ahí está ese hombre que se ve muy apuesto, llamémoslo para que haga parte de los líderes de la iglesia. No, dice que el Señor Jesucristo, antes de elegir sus 12, el Señor oró. Cuando el Señor Jesucristo se enfrentó con una necesidad de una persona, o con una muerte, o con una calamidad, el Señor Jesucristo oraba. Él decía: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero yo oro para que ellos vean que cuando yo oro, tú siempre me respondes. Cuando el Señor Jesucristo estaba pasando por agonía, y estaba pasando por tentación en el Getsemaní, cuando ya estaba a punto de ser crucificado, las emociones le decían: no, usted no tiene que sufrir eso. Yo imagino el enemigo moviendo y orquestando todo su ejército demoníaco, trayendo presión sobre nuestro Señor Jesucristo, llevándolo a que desistiera. Yo no sé qué estaba pasando, qué estaba sintiendo el Señor, pero Él, cuando tuvo la tentación de que no se hiciera de esa forma, Él subió al monte y se apartó a orar en medio de la tentación. Cuando estaba a punto de decir: yo no quiero hacerlo, Él dijo: pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Eso solamente lo puede dar la oración. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo cuando estaba colgado en aquel madero? Por ti y por mí, por nuestros pecados. ¿Sabes qué estaba haciendo? Orando. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y yo veo la vida del Señor bañada constantemente por una línea de oración, una necesidad de orar. ¿Cuándo, hermanos? ¿De orar cuándo? Siempre, y no desmayar. Lo primero que te quiero mostrar es que la oración debe ser siempre y no desmayar. Diga conmigo: siempre y no desmayar. Diga más fuerte: siempre y no desmayar. Porque es que el secreto está en permanecer. El secreto está en continuar. Tú vas a ver resultados cuando tengas disciplina. Pero si tú no tienes disciplina, dice la palabra del Señor que eres un hombre inconstante, que eres de doble ánimo, que no permanece en nada. El Señor nos está diciendo que esta necesidad de orar debe ser siempre y no desmayar. Miren lo que pasó con la parábola que el Señor nos va a mostrar. Nos habla de una viuda que tenía una necesidad, había perdido a su esposo, quizás estaba endeudada, yo no sé qué le había pasado, pero ella necesitaba que hicieran justicia. Dice el versículo 2: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Miremos la característica de esta parábola, de esta fábula que el Señor les está contando allí a sus discípulos y a la gente que le estaba escuchando, acerca de la actitud de una mujer sola, necesitada, de una mujer que había perdido su marido, posiblemente era una anciana ya, y había también un juez. Pero ese juez tenía unas características: que era un hombre malo, que era un hombre injusto, que era un hombre que no respetaba a nadie. Pero que él decía: ay, esta viuda viene de continuo. Diga conmigo, de continuo. La palabra de continuo es sin interrupción, todos los días, sin falta alguna. Esta viuda viene a mí para pedirme que le haga justicia. Pero yo no soy justo, yo soy malo. Yo no quiero ayudar a esta viuda. Pero yo no me aguanto a esta viuda que viene todos los días a mi despacho y me dice: señor juez, por favor, hágame justicia. Dice la palabra que el juez dijo: yo no quiero hacerle justicia. Pero la viuda eso no le importaba. Al día siguiente ahí estaba la viuda diciendo: señor juez, por favor, hágame justicia de mi adversario. Y el juez decía: yo no quiero hacerte justicia. Y se iba la viuda. Pero al día siguiente la viuda persistía de continuo, sin desmayar, pidiendo justicia a un hombre malo. Ella venía a él, ella lo hacía de continuo, y ella clamaba a él de noche y de día que le hiciera justicia. Dice que este hombre, siendo malo y porque le era molesto, dice que este hombre le hizo justicia a la viuda. Dice el versículo 6. El versículo 5 dice que le agotó la paciencia. Y el versículo 6 dice el Señor Jesucristo: oíd lo que dijo el juez injusto. Y en el versículo 7 nos dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él cuando, hermanos? ¿Cuándo? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Hay quienes que han dicho que esta es una comparación entre el juez injusto y Dios. Yo te digo en esta mañana: no es una comparación, es un contraste. Porque el hombre es malo, es injusto, no teme a nadie, no respeta a nadie. Pero el contraste es con el Señor Dios Todopoderoso, que es bueno cuando dicen amén, que es justo cuando dicen amén, y que te va a responder pronto, hermanos. Es un contraste con un hombre que respondió siendo malo, que aún siendo malo, perverso, le respondió a una mujer insistente, a una mujer que venía de continuo. Dice el Señor Jesucristo: ¿acaso Dios, el Rey justo, el Rey bueno, no hará así con vosotros si clamamos a Él de día y de noche, hermanos? ¿Se tardará en responderles? Y nosotros no somos cualquier desconocidos. Nosotros no somos ajenos a Dios. Nosotros no somos personas que no tengamos la entrada ante Dios. Aparte de que Él es el juez de toda la tierra, Él es tu Padre y nosotros somos sus hijos, hermanos. ¿Será que tu Padre no hará mejor que ese juez injusto, hermanos? ¿Será que tu Padre no responderá a tus oraciones si estás constantemente
antes de salir a mi trabajo, por mis hijos, por mis hijas, por mi esposo. Haz un milagro en ellos, transfórmalos, Señor, en el nombre de Jesús. No pasa nada, te vas a trabajar, pero al día siguiente, antes de salir de tu casa, Señor, aquí estoy, humillado delante de ti, a favor de mis hijos y de mi esposo o de mi esposa, Señor. Ten misericordia de ellos, transfórmalos y tráelos a tus pies. Me voy al trabajo, pero no pasa nada. Al día siguiente estoy, Señor, delante de tus pies, a favor de mis hijos y de mi esposo. Transfórmalos y cámbialos. Y se va al trabajo y no pasa nada, pero al cuarto día ella dice: ay, no pasa nada, yo me voy a sentar más bien, porque es que no sucede nada. ¿Será que está persistiendo, hermanos? ¿Será que está actuando sin desmayar, hermanos? Ay, Señor, hoy amaneció lloviendo, yo me voy a quedar otro ratico en la cama. Está haciendo mucho frío. ¿Será que eso es de continuo, hermanos? La palabra de Dios dice que de día y de noche llueva, trueno y relampaguee. Señor, yo no suelto a mis hijos y yo no suelto a mi esposo, y entre más oro, más mal lo veo, pero yo sigo creyendo y esperando que tú me vas a responder, Señor. Y no importa que pase el tiempo que pase, yo vengo de continuo, porque es una necesidad que yo tengo de orar por mi familia, de orar por la iglesia, de orar por mis hijos, de orar por mi propia vida. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lo segundo que te quiero enseñar en esta mañana es que pronto verás la respuesta. ¿Qué es lo segundo que te quiero enseñar, hermanos? Dígale a la persona que está a su lado: pronto verás la respuesta. Pero no se quede callado, dígale, pronto verás la respuesta. Cuando ora sin desmayar, el versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pronto el Señor traerá el resultado. Pronto el Señor manifestará su obra. Lo importante es que tengamos fe, para que cuando llegue la respuesta no nos encuentre sin fe, para que quizás el enemigo robando la semilla no nos encuentre sin fe. Lo importante es que oremos, que persistamos, pero no como aquellos que oran pensando en que no va a suceder nada, sino como aquellos que todos los días oran y aunque no ven que está sucediendo, está muriendo o está despidiéndose, como aquellos héroes de la fe que aunque no vieron lo prometido, murieron creyendo en su corazón que Dios lo iba a cumplir, hermanos. No significa que porque no lo estás viendo, entonces Él no ha respondido a tus oraciones. No significa que porque aún no lo has visto, entonces Él no lo va a hacer. Yo te aseguro que Él lo va a hacer. Aleluya. Y aún después de muerto, si tiene que cumplirlo, Él lo cumplirá. Pronto verás la respuesta. Daniel capítulo 10. Vaya por favor allí. Daniel capítulo 10. Daniel estaba orando. Daniel había sacado un tiempo de ayuno y de oración para que el Señor trayera libertad a su pueblo, para que el Señor liberara a aquellos cautivos de su nación. Pero habían pasado los días y nada que pasaba. Habían pasado las horas y nada sucedía. Pero mira lo que pasó en el versículo 12 del capítulo 10 de Daniel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué pasó, hermanos? Fueron oídas tus palabras. Lo primero que yo te quiero
escuchadas sus palabras. Y lo segundo que te quiero mostrar aquí en este pasaje es que a causa de tus palabras yo he venido a estar aquí contigo. Mira, cuando tú y yo comenzamos a orar, nuestra oración comienza a remover el cielo. ¿Cuánto lo creen así, hermanos? Nuestra oración comienza a remover la tierra. ¿Cuánto lo creen así, hermanos? Pero nuestra oración comienza a remover el mismo infierno, hermanos. Porque la oración tiene el poder de traspasar paredes, de traspasar mundos, de traspasar atmósferas, de traspasar el mundo espiritual. Y cuando Daniel comenzó a orar, el Señor se levantó y mandó la respuesta. Pero cuando el Señor envió la respuesta, inmediatamente vino la oposición. Diga conmigo, oposición. Porque cuando tú comienzas a orar, el diablo no quiere que llegue la respuesta. El diablo no quiere que ores. El diablo quiere traer desánimo. El diablo quiere detener un poco. El diablo quiere hacer obstáculo. Y viene la oposición. Y se levantó el príncipe de Persia y comenzó a oponerse al ángel Gabriel que venía con la respuesta. Pero es ahí la oposición, en donde también en medio de la oposición nosotros nos fortalecemos en la fe. La oposición también a veces es buena, porque la oposición te perfecciona en tu oración. Porque la oposición haga que intensifiques más la oración, que no des tu brazo a torcer, que no desmayes en medio de la lucha y de la prueba, sino que persistas. Diga conmigo, persiste. Diga conmigo, no desmaye. Diga conmigo, de continuo. Diga conmigo, de día y de noche. Diga en tiempo y fuera de tiempo. Yo voy a seguir orando. Así haya oposición. Yo sé que más grande es mi Dios que la oposición que el diablo quiere poner. Aleluya. Y tu fe se va a acrecentar. Y tu fe se va a levantar. Y te vas a hacer cada día más fuerte espiritualmente. A causa de tus palabras, yo he venido aquí. Tenemos que estar seguros de que cuando tú y yo oramos, hay cosas, hermanos, que no van a suceder. Hay cosas que tú no vas a ver. ¿Sabes por qué? Porque no las estás pidiendo en oración. Y cuando nosotros no pedimos en oración, nada va a suceder. No va a pasar automáticamente. Hay cosas que Dios no va a hacer contigo, que Dios no va a hacer con tu familia, que Dios no va a hacer con tus finanzas. ¿Sabes por qué? Porque no estás orando. Y mientras no oremos, nada va a pasar. Puedes leer en Santiago cómo el Señor nos muestra allí. Necesitamos comenzar a orar y no desmayar. Y Dios está despertando esta congregación en un avivamiento de oración. Dios está despertando a los líderes de esta iglesia a un avivamiento de orar. ¿Cuántos estuvieron el viernes pasado aquí en la oración de la noche? Fue algo maravilloso. Los que no estuvieron, les animamos para que se unan a estos tiempos de oración. Estamos viendo milagros de Dios. Estamos viendo un avivamiento de parte de Dios. Y creemos que veremos cosas mayores. Porque hay un pueblo que ora, que clama, que busca de día y de noche a su buen Dios. Cree que pronto verás la respuesta. Cree que pronto llegará la respuesta. Lo tercero que te quiero enseñar en esta noche, te quiero mostrar la antítesis de la oración. La antítesis de la oración es lo contrario, es lo opuesto a lo que debemos hacer delante del Señor con la oración. La antítesis es lo que no debemos de hacer. En el versículo 9, el Señor Jesucristo sigue hablándoles de la oración, pero ya les exhorta de una manera diferente. Dice, a unos que confiaban ¿en quién? Lucas capítulo 18, hermanos. Volvamos ahí, no lo pierda de vista. Versículo 9.
capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Miremos una segunda parábola que el Señor nos habla de la oración. Y en esta segunda parábola el Señor nos está ilustrando 2 hombres. Un fariseo, que es una autoridad en la ley, que era un sacerdote de la época, una autoridad de la época, y un publicano, que era un hombre también de una posición alta. Pero dice que el fariseo venía a orar y también permanecía en la oración, pero su oración era una oración diferente a la que el Señor Jesucristo nos ha mostrado. Y nos muestra que en primera instancia el fariseo está confiando en sí mismo, en sus propias justicias. Ay, es que yo soy tan bueno que yo oro mucho. Es que yo soy tan bueno, yo soy tan justo. Es que mírenme, yo como oro, yo sí oro. Confiaba en su propia justicia, y cuando él confía en su propia justicia, entonces Dios no necesita justificarlo. Entonces Dios no necesita redimirlo, porque Él es tan bueno. Hay personas que yo las he invitado a la iglesia, yo les he dicho: ven, vamos a buscar a Dios. ¿Y sabe qué me han dicho, hermanos? Me han dicho: pero pastor, ¿yo para qué voy a ir allá a su iglesia? Si yo no robo, si yo no mato, si yo no fumo, yo soy un buen esposo, yo no necesito a Dios, yo soy justo, yo soy bueno, ¿para qué a Dios? Y consideran que son muy buenos. Y algunos de nosotros inclusive decimos, de aquellos que están afuera y que quizás están entablando relaciones con sus hijos o con usted mismo, que son tan buenos, tan buenos, tan buenos, no hacen nada malo, son tan buenos en la sociedad que lo único que les falta es ser cristianos. El hombre sin Dios, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, está condenado a morir eternamente. Y no va a morir por bueno, hermanos. Porque no es en nuestras propias justicias, no es por nuestras propias bondades, sino por las muchas misericordias de Dios con nosotros, hermanos. Entonces este fariseo confiaba en sí mismo. Este fariseo oraba y oraba mucho, pero menospreciaba a otros. Menospreciaba a lo que los demás hacían. Ay, es que yo sí oro y usted no ora. Ay, es que yo sí vengo y usted no viene. El otro fariseo menospreciaba lo que los demás hacían y su oración era centrada en él mismo. Yo sí diezmo, Señor, yo sí vengo al ayuno y ayuno 2 veces. Es que por eso es que yo soy tan bueno, por eso es que yo soy tan santo. Pero es una oración basada en sus propios méritos, basada en el orgullo que había en él, una oración centrada en torno a él, enaltecido, orgulloso de corazón. ¿Ustedes creen que esa oración va a llegar o va a pasar de este techo, hermanos? Nosotros no oramos para sentirnos mejor que nadie. Nosotros no ayunamos porque seamos más espirituales que nadie. ¿Sabe por qué oramos? ¿Sabe por qué ayunamos? Porque somos los más necesitados, hermanos.
Si estás mal es cuando más necesitas orar. Si estás firme y caminando con Dios, entonces Dios nos dice, afírmate más. No es para que nos vanagloriemos, ni para que critiquemos. No. Mire lo que dice Mateo capítulo 6. Vaya conmigo allá, por favor. Versículo 5. Estos hombres, Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tiene, hermano? El Señor nos está dando un modelo más de oración. Porque ¿cuántos saben que en la Biblia tenemos varios modelos de oración? No es una sola, no es una repetidera. Dios es un Dios de cosas nuevas, Dios es un Dios de fluir, Dios no es un Dios de cosas estancadas, viejas y pasadas, hermano. Y el Señor nos muestra otro modelo de oración y nos dice, y cuando ores, no seas como los, ¿quiénes, hermanos? Hipócritas, porque ellos, ¿qué aman ellos? ¿Qué aman? El orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué, hermanos? Para ser vistos de quiénes, de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La motivación para nosotros orar no debe ser impresionar a otros. La motivación de nosotros orar no debe ser para que digan, ay, es que acá como ora, o es que ese muchacho como ora. La oración de orar bonito y de levantar nuestra voz no es para que los demás digan, oh, qué elocuente es. Porque el Señor dice que aquellos que tienen esa motivación, los tales ya recibieron su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? El reconocimiento de los demás. ¿Y qué te da el ser reconocido por los demás? Dime, ¿qué te da? ¿Qué te da? Nada. Absolutamente nada. Posiblemente hasta ni una bolsa de leche te haya regalado aquel que te está reconociendo. Pero esa va a ser la recompensa de quienes están buscando aparentar a los demás, que son muy espirituales, que son mejores que otros, que ellos sí lo hacen y otros no lo hacen. Este hombre estaba envanecido, estaba enaltecido. Pero yo quiero mostrarte el contraste de este fariseo con lo que hizo el publicano. Volvamos a Lucas 18, por favor. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Miremos la diferencia entre el uno y el otro. Este publicano parece que había cometido pecado, parece que estaba mal con Dios, yo no sé, como que había fallado, pero estaba allí delante del Señor. Yo no te voy a decir que tomes la actitud que él tomaba de darte golpes o de, yo qué sé, pero sí estaba con una actitud de reconocer su necesidad delante del Señor. Y no se acercaba por sus muchas justicias, no se acercaba porque era mejor que los demás, sino por el contrario, estaba reconociendo su debilidad. Y no hay cosa más grande, no hay hombre más grande, no hay mujer más grande que aquel que tiene la gallardía de reconocer sus errores. Que aquel que reconoce que es un ser humano, que se equivoca, que no es perfecto, que está en un proceso de madurez, de crecimiento, y que puede mirar a los ojos a aquella persona que ofendió y decirle, perdóneme. ¿Es así o no es así, hermanos? Este hombre tenía una actitud humilde, en donde se acercó a Dios diciendo, Señor, quizás yo no lo merezco, pero te pido que seas propicio a mi pecador, a mí que soy injusto, a mí que soy débil, a mí que no puedo en mis propias fuerzas, pero yo sé que si tú eres propicio con tu
justicia, entonces mis pecados que son rojos serán emblanquecidos como la blanca lana por la sangre y la misericordia del Señor, hermanos. Mira lo que pasó en el versículo 14. Os digo que este humilde, que este imperfecto, que este que reconoció sus errores y sus debilidades, descendió a su casa, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? Justificado. Aleluya. Aleluya. Esta palabra me llena de esperanza. Esta palabra me llena de motivación para seguir delante de Dios, humillado, porque yo sé que Él me va a levantar, porque yo sé que Él me va a fortalecer y porque yo sé que Él me va a justificar, hermanos. Cuando tú eres justificado, tú vas a bajar a tu casa como que, ay, livianito. Cuando alguien te dice, sí, tranquilo, yo te perdono, no te preocupes, todos cometemos errores, uno como que descansa. ¿Es así o no, hermanos? Imagínate el Dios del cielo, que conoce tus pecados, que conoce tus debilidades, pero cuando te ve humilde delante de Él te dice, vaya tranquilo, que yo perdono sus pecados, yo lo limpio con mi sangre y yo lo justifico a través de mi Hijo Jesucristo. No es por tu justicia, hermanos, que vas a ir tranquilo. No. No es por tu propia providencia. Es por la gracia y la misericordia de Dios que hoy estamos aquí, hermanos. Pero dice que el otro se enalteció. Versículo 14. Dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué pasará con él, hermanos? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una ley, hermanos, que se cumple a cabalidad. Dicen las ancianas que más se demora la palma en subir, hermanos, que el coco en caer. El principio de la caída del hombre es el enaltecimiento en su corazón. Cuando usted ve un hombre arrogante, cuando usted ve un hombre prepotente, porque quizás ha alcanzado algunos logros, ore a Dios por su vida para que tenga misericordia, porque más temprano que tarde ese hombre estará en el piso. Cuando usted ve un hombre arrogante que no acepta sus errores, que no es capaz de pedir perdón, que siempre en los demás son los equivocados, es una persona que va a llevar mucho sufrimiento en su vida. Por el contrario, miremos lo que pasa con un hombre humilde, con un hombre que no quiere ser visto por los demás, pero sí por el Señor. Mateo capítulo 6, versículo 6. Vaya por favor allá. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está. ¿En dónde está tu Padre? Aleluya. ¿En dónde vas a encontrar a tu Padre? Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará, hermanos? ¿Qué hará? Te recompensará en público, doble porción. Tu Padre que está en el secreto te va a fortalecer, te va a consolar, te va a abrazar, va a limpiar tus lágrimas, pero además de hacerlo en el secreto, te va a recompensar delante de los hombres, adornándote con su gracia, dándote su favor, dándote la unción para ministrar a otros, dándote la palabra precisa para ayudar a otros, porque esa es la obra de aquel que va y busca a su Padre en lo secreto. Es en el secreto en donde tienes que ganar tus batallas, no aquí, hermanos. Muy bueno, porque venimos a la iglesia y nos reunimos y nos alegramos cada que nos vemos. Oramos por nuestras necesidades,
Pero yo te digo que esa oración general y de una manera global, pues de la misma forma vas a tener respuestas generales y respuestas globales. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de cosas personales, hermano? Dios es un Dios de cosas personales, de hombres y mujeres, porque Dios te formó, Dios te conoce, y lo que Dios quiere es que tú y Él hablen a solas. Lo que Él quiere es que tú y yo nos sentemos delante de Él y seamos humildes, reconozcamos nuestra necesidad. Si todavía estás luchando con lo mismo de hace años, es porque no estás orando a solas con Dios. Si todavía tienes la misma debilidad y no has vuelto a la iglesia, estás desanimado, estás cargado, estás criticado, es porque te falta oración. Y yo te voy a decir una cosa: el hombre o la mujer que no ora es un hombre y una mujer que están muertos. Volviendo al ejemplo de Daniel, Daniel prefería perder su vida antes que el tiempo de oración con el Señor. ¿Recuerdas la historia del profeta Daniel, hermanos? ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? Y lo comenzaron a acusar y comenzaron a perseguirlo para que él no orara. Y él dijo: a mí no me importa que me vean orando, y si me van a matar por esto, pues que me maten, pero yo no puedo dejar de orar, porque si dejo de orar, ahí sí estoy muerto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este hombre se humilló, este hombre reconocía su pecado y este hombre estaba en lo secreto con Dios. Yo no sé cuál es el secreto que tú tienes con Dios. Posiblemente tu almohada, tu habitación. Hay quienes no tendrán una habitación personal y sola, pues entre un ratito al baño y ore allí a solas, hermano. Quizás en el baño tampoco se puede, porque son muchos los que te molestan allí en el baño. Sabes que también necesito entrar, solamente hay un baño en la casa. Entonces vete para el parque allí, que está bien amplio, bien grande, la uva allí, y puedes estar allí en un tiempo a solas con Dios. Entonces vete para la meseta. Osvaldo, ¿cómo se llama esa meseta, Osvaldo? Allá arriba, ¿cómo se llama? El pan de azúcar, allá donde usted sube, hermanos, cada 8 días. Allá el pan de azúcar, allá vas a encontrar un lugar apropiado, solo, nadie te va a interrumpir. Pero busca el secreto. ¿Cuántas cosas nos inventamos para estar a solas con la que quizás tú amas o estabas enamorado? Pero tú querías compartir con su familia, pero también querías estar a solas con ella. ¿Es así o no es así, hermanos? Ay, muy rico compartir con la familia, pero yo quiero hablar contigo a solas. Ve, yo quiero que estemos a solas, porque hay algunas cositas que te las quiero decir solamente a ti, mirándote a los ojos. ¿Es así o no es así, hermanos? ¿Cuántas hermanas fueron conquistadas así? A ver, levanten la mano. ¿Cuántas hermanas? ¿Ven? Ahí las envolvieron, hermanas, y ahí ven allá. Por eso es que lleva lo que lleva. Termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Abra su Biblia, vaya a ella, traiga la palabra de Dios a la iglesia. No se venga sin la Biblia para la iglesia. Empáquele la Biblia a su hijo, el cuaderno. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él que os exalte cuando fuere el tiempo. Dios no rechaza un corazón humilde, contrito y humillado. ¿Me escuchó, hermanos? Dios nunca va a rechazar a un hombre humillado delante de la presencia de Dios, a un hombre que se baja, a un hombre que se humilla delante del Todopoderoso. Pero mire lo que pasa con aquellos que no se humillan. Lea conmigo el versículo 5.
Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué, hermanos? Es continuo. La humildad es lo que Dios quiere. La sumisión unos a otros es lo que Dios quiere. No que nos sintamos más que nadie, porque tenemos un peso más o una ropa de marca, no. Por el contrario, considerando al otro como superior a ti mismo. Humildad, diga conmigo, humildad. Si Dios te está usando y te está dando palabra profética, tienes que mantenerte en humildad. Si Dios te está usando y te está dando dones para sanar a los enfermos, tienes que mantenerte con ¿qué, hermanos? Si Dios te está prosperando y te está bendiciendo económicamente, tienes que vivir siendo todos los días. Y mira lo que termina diciendo: porque Dios resiste a los soberbios. ¿Sabes qué es la palabra resistir? Se para frente a frente con los soberbios. Pone su frente en la frente de ellos, desafiándolos, a punto de exterminarlos, a punto de desaparecerlos, porque es un soberbio. ¿Qué fue el pecado que se cometió allá en el cielo? ¿Qué fue lo que llenó al Señor de coraje? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el primer pecado que conocemos en la historia, hermanos? La palabra es el orgullo. Querubín protector, el más hermoso, el más bello de todos, el que recibía la gloria de Dios, el que resplandecía porque era vestido de piedras hermosas, se enalteció en su corazón y no le devolvió la gloria a Dios, y dijo: yo puedo ser como Dios, soy tan hermoso, Dios me usa tanto, la gente me aplaude tanto, que yo me voy a sentar en el trono de Dios. Ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. No saben la que se metió. ¿Cómo es que es, Osvaldo? Ay, ay, ay. Ay, hermano, ¿sé por qué no está en el grupo de alabanza, hermano? Parece los sabrón que Dios ya ha dado, Mire, cuando Dios ve que este se había enaltecido, dijo: te vas de mi reino, porque no voy a compartir mi gloria con ningún otro. Porque Dios resiste a los soberbios. Y más de una tercera parte de los ángeles del cielo fueron destituidos juntamente con Satanás. Pero da gracia. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Siga leyendo. Y da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere el tiempo Él os exaltará. Hay quienes dicen: pastor, yo no soy arrogante, pastor, yo no soy orgulloso, pero pastor, yo no oro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Porque cuando tú y yo no oramos, estamos diciendo: yo puedo solo, en mis propias fuerzas yo soy capaz, yo soy capaz de llevar este matrimonio en mis propias fuerzas, yo no necesito orar con nadie. Yo soy capaz de llevar esta iglesia en mis propias fuerzas, no necesito orar con Dios. ¿Para qué? Eso es orgullo. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y reflexiones por un momento sobre la necesidad de orar.